Que hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor. Otro miércoles aquí reunidas. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a empezar el capítulo 13 de Nehemías. Ya estamos en la recta final de la enseñanza. Para gloria del Señor. Gloria del Señor, ¿ok? Vamos a empezar ya a proyectar la presentación. Capítulo 13. En este capítulo 13 vamos a ver específicamente el desafío de permanecer. Ya hemos estudiado y hemos visto cómo este pueblo había venido trabajando fuertemente en la restauración. Vimos cómo este pueblo había venido desde que regresaron de Babilonia. Vimos a este pueblo que empezó por medio de Esdras, primero de Zorobabel y luego de Esdras. Empezó a trabajar el Señor en este pueblo. Vemos a un Zorobabel trabajando en el templo, vemos a un Zorobabel trabajando con el pueblo, un pueblo que venía de un exilio, venía de un largo tiempo de estar en otro país. Muchos de ellos habían nacido en Babilonia. Muchos de ellos, como Zorobabel, habían nacido allá, incluso habían adquirido sus nombres de Babilonia, ¿verdad? Muchos de ellos habían adquirido hasta costumbres de allá. Entonces, pero la palabra de Dios dice que se mantuvo un remanente en Babilonia que no se contaminó. Ese remanente Dios lo tocó, lo despertó en su espíritu para que regresaran a lo que era Jerusalén, porque era necesario que llegara el tiempo de la restauración. Era el tiempo, Dios se lo había revelado al profeta Daniel, que el tiempo ya era. Para gloria del Señor, el Señor empezó a despertar desde Ciro, empezó a despertar a mucho pueblo. Zorobabel fue el primer líder que fue despertado por el Señor. Zorobabel vino con el sacerdote Josué. Ellos empezaron la edificación del templo, gloria a Dios, porque el templo se construyó con mucha oposición. Hubo un tiempo de receso entre 14 y 16 años que el pueblo dejó la casa de Dios abandonada, pero se empezó edificando el altar, se siguió, se presentaron sacrificios y se empezó la construcción del templo, aunque hubo oposición. Al final Dios vuelve a un despertar nuevamente al pueblo para que terminara ese templo. Y vemos por la gracia de Dios el templo es terminado. Luego el Señor mueve a Nehemías tiempo después para que regrese a Jerusalén, porque el Señor pone dolor en su corazón, ese anhelo de averiguar sobre Jerusalén, sobre la ciudad y de cómo estaba la condición del pueblo. A lo que a Nehemías le dicen: las puertas están quemadas, derribadas, los muros totalmente derribados. Nehemías le entra carga en su corazón y el Señor empieza a mover a Nehemías y vemos como Nehemías pide permiso, pero vemos a un hombre tremendo, un líder extraordinario, Nehemías, como un hombre determinado a hacer el trabajo que Dios lo había mandado a hacer. Vemos entonces un Nehemías que regresa a Jerusalén, donde encuentra pues todo nefasto. Vemos cómo vio la ciudad, ¿cómo se dice? Hizo una inspección de la ciudad, de los muros, de las puertas, y fue cuando él se presenta a los líderes y les dice la misión a lo que Dios los ha mandado. Para gloria de Dios, los líderes los reconocen como no solo enviado por Dios, sino que trae el respaldo del rey también, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías empieza juntamente con el pueblo el trabajo de la edificación de las puertas y las murallas.
Y entonces vemos cómo las puertas se fueron edificando, cómo se ve una programación extraordinaria de todo el pueblo y cómo en muy poco tiempo, 50 y tantos días, esas murallas fueron levantadas, esas puertas también fueron levantadas para gloria del Señor. Estuvimos viendo en los capítulos anteriores el trabajo, la preparación para la dedicación. Vimos el trabajo de cada uno de ellos, su limpieza para ese día de dedicación que tuvieron. Cuando dice que ellos terminaron la dedicación del templo, entonces ellos empiezan a retomar la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la ley. Dice que en aquel día, en Nehemías capítulo 13, empieza hoy una lectura de la palabra. Viene es un proceso de limpieza profunda, exhaustiva del pueblo de Dios. Este capítulo 13 nos habla no solo de apostasía, nos habla de rebelión, pero también nos habla de permanecer. Nos habla del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en su remanente. Recordemos que para este tiempo estamos hablando de que es un remanente, el remanente que está fiel, supuestamente, un remanente que estaba permaneciendo. Pero vamos a ver acá cómo aún este pueblo, siendo el grupo, el pueblo de Dios, el escogido de Dios, aún estaba pecado dentro de él. Y entonces vamos a empezar ya el capítulo 13 de Nehemías. Y dice que aquel día se leyó en el libro de Moisés, dice, oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás a la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues, dice, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vemos pues entonces que aquí el pueblo empieza a escuchar la ley, y entonces vemos la necesidad una vez más de que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones como pueblo de Dios. La palabra es una necesidad, debe ser una abundancia, dice que abundar en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos muestra la condición en que nosotros estamos, en que nuestra propia vida está, en la que el pueblo de Dios está. Entonces vemos aquí, dice la palabra de Dios, que este pueblo, cuando oye la ley y lo que estaba escrito acerca de los amonitas y moabitas, ellos se separaron de todos los mezclados con extranjeros. Ellos posiblemente estaban leyendo este pasaje de Deuteronomio 23:6 que dice: tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darles a ustedes alimento y agua cuando ustedes vinieron de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso a Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que esos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Entonces, aquí viene un desafío para el pueblo de Dios, el desafío de la permanencia en Cristo. Este desafío radica en cortar
a dos grandes enemigos del remanente de Dios, los moabitas y los amonitas. Estos dos grupos los hemos visto en el transcurso del estudio, en el transcurso de la restauración. Han sido unos enemigos letales en el pueblo de Dios, han detenido al pueblo de Dios, han traído inmundicia al pueblo de Dios, han traído contaminación, han traído desaliento al pueblo de Dios. Estos enemigos del pueblo de Dios evitan la fructificación de los hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que son los moabitas para que nos enfoquemos en esta santificación, porque es una santificación que el Señor está demandando. Ese es el desafío de la permanencia, la santificación. ¿Por qué? Porque hay que separarnos de los moabitas y de los amonitas. Moab significa hijo de mi padre y Amón o Ben-Amí, hijo de mi pueblo. Eran descendientes de los hijos del incesto, o sea, del incesto de Lot con sus hijas. Los moabitas representan enemigos espirituales cuyo fin es maldecir al pueblo de Dios por medio de la inmoralidad e inmundicia sexual, incluyendo también todo tipo de idolatría. Los moabitas quisieron maldecir al pueblo de Dios. Como no pudieron, entonces lo llevaron a la inmoralidad y a la idolatría. Eso lo vemos en Números capítulo 22 al capítulo 25. Por esta razón fueron excluidos de la congregación de Israel hasta la 10ª generación, e Israel recibió la orden de mantenerse apartado de ellos. Esto lo vimos aquí en Deuteronomio 3:6. Vemos qué tremendo ley que estaba en contra de los moabitas. Recordemos que aún Ruth, siendo moabita, tuvo problemas por ser moabita, ¿verdad? Porque no era aceptada por venir de Moab, ser ella una moabita, parte del pueblo que Dios dijo que tenían que ser expulsados de la congregación. La lectura de la ley les recordaba cómo los moabitas, junto con los madianitas, hicieron pecar a los hijos de Israel, llevándolos a la idolatría en Baal Peor. Eso dice Salmos 106, 28 y 29, que esto los llevó a la muerte. Dice que fueron cortados ese día de entre 23 y 24 mil personas por ese pecado de idolatría y de esa inmundicia, porque ellos se mezclaron, se fueron a las fiestas paganas de los moabitas y madianitas, y ese día el Señor se enojó tanto porque ellos empezaron a rendir culto a Baal Peor, ¿verdad? Entonces someterse a Baal Peor acarrea muerte. Definitivamente, en Números 25:5 y en 1 Corintios 10:8 dice también, y llega como una sombra de maldición. Obvio, estos enemigos querían maldecir al pueblo de Dios, pero ellos no pudieron maldecir al pueblo que Dios había determinado que era un pueblo de bendición. Pero entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer que su pueblo los maldiga, que su Dios los maldiga o que su Dios se enoje con ellos? Dice la palabra de Dios que fue este Balaán, el mismo que no pudo maldecirlos, aconsejó a este pueblo para que los hiciera pecar contra Dios. Ellos fueron el mismo Balaán que después fue muerto por esta misma acción, fue condenado por Dios por esta acción, el que los aconsejó, ya que no pueden ser maldecidos por nadie, porque Dios los bendice, entonces vamos a hacerlos que pequen contra su Dios, para que sea su propio Dios el que los castigue a ellos. Y si su propio Dios los castiga, entonces, perdón por eso. Entonces, si su propio Dios los castiga, pues ahí van a traer ellos su propia condenación. Es terrible, de verdad, tremendamente, ver la condición de muerte en que se puede caer. Un hijo de Dios puede caer
A uno que no ha cortado deseos carnales de su corazón, a los cuales si se les abre puerta a estos deseos, ¿verdad? Pueden traer un tremendo yugo. Estos son pozos de muerte en donde solo la mano poderosa de Dios puede llegar. El Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues mis pies, dice, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Oh my God. Ok, les decía que les quiero recordar el hecho para tener una base, porque hoy es necesario que nosotros nos ubiquemos. Miren, en este capítulo 13 estamos hablando no de cualquier grupo de la iglesia. Estamos hablando del remanente. Estamos hablando del remanente. Este es un llamado de la permanencia de Dios al remanente, a la santidad del remanente. Estamos hablando de un grupo, del grupo que ha pasado ya de ser llamado a ser escogidos. Entonces, este proceso que estamos trabajando hoy o que estamos viendo hoy en el capítulo 13, si se dan cuenta, es un pueblo que ya ha edificado, ya ha restaurado, ya ha pasado de ser llamado a ser escogido. Entonces, ubiquémonos que ya es de lo que vamos a hablar, ya no es de cositas de niños, ¿sí? No son situaciones hijos de Dios o creyentes recién convertidos. Estamos hablando de gente que está alcanzado cierto grado de madurez, a las cuales el Señor le demanda que haya una permanencia, porque ya vamos a enfocarnos cuando vayamos caminando en el tema en Juan capítulo 15 verso 5, donde el Señor ya habló de la limpieza para dar fruto, para dar más fruto, y ahora está hablando en el verso 5, habla de la permanencia para dar mucho fruto. Entonces, ya aquí en Nehemías 13, para que nos ubiquemos, ¿verdad? Estamos hablando de la santidad, de lo que va dejando Amón y Moab, todos estos enemigos que se ¿cómo se dice? Que se enraizan en el corazón de tal manera que aún lo podemos ver en los escogidos de Dios. Son enemigos espirituales cuyo fin, el único fin de ellos es maldecir al pueblo de Dios. Y estos dos grupos se unen, aunque ahorita los voy a ver por separado, pero estos trabajan unidos porque los moabitas hablan de la perversión, de la inmundicia, de la inmoralidad sexual que se da aún en el remanente de Dios, y se une con los amonitas, que lo que quieren hacer es enseñorearse del linaje de Dios. Por eso trabajan unidos uno del otro, porque cuando el moabita, el enemigo moabita, está trabajando en el Hijo de Dios, el amonita toma derechos. Por eso ellos trabajan juntos. Los moabitas desde el principio les decía, ellos querían maldecir al pueblo de Dios. Ese es el fin de ellos. Lo quisieron hacer cuando el pueblo de Dios iba en camino a la tierra prometida por medio de Balaam, pero fue imposible que ellos fueran, que Dios permitiera que ellos fueran maldecidos por Balaam. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que Balaam, siendo astuto, siendo un hombre llevado por un profeta, llevado por el dinero, por amor al dinero, les dio consejo que como no podían, nadie podía maldecir al pueblo que era bendito por Dios, entonces que socavaran al pueblo por medio de la inmoralidad, por medio de la idolatría, para que fuera su Dios mismo, o sea, el Dios mismo Jehová, que los maldijera a ellos. Eso era la meta de ellos, socavar. Ellos socavan desde adentro, ¿verdad? Desde adentro para maldecir al pueblo de Dios.
Y es tremendo porque hay pueblo de Dios en esta condición. Cuando el pueblo de Dios se somete a Baal Peor, acarrea muerte. Eso lo vimos como en Números 25. Vemos que el pueblo tuvo que morir. Dios dijo, mata a todo el que está unido a Baal Peor. Y trajo muerte. Según Número 25, y también lo habla Primera de Corintios 10, dice que los muertos fueron entre 23,000 y 24,000 personas, ¿verdad? Números habla de 24,000 y Pablo habla de 24,000. Significa que entre esas cantidades estaban aproximadamente el pueblo que murió. Y tremendo porque acarrea la práctica de la idolatría y de la inmundicia, acarrea una sombra de maldición. Y puede ser una condición terrible porque trae muerte. Trae muerte al Hijo de Dios, aún a estos que es remanente del pueblo de Dios. Por eso la importancia de, como dice Santiago, que hay que cortar la concupiscencia, hay que destruir la concupiscencia, esos deseos carnales del corazón, de los cuales que si se les abre puerta, viene a ser un tremendo yugo y pueden significar pozos de muertes donde solo la mano poderosa de Dios puede llegar. Salmo 42 dice, habla al respecto, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando se abren esos pozos de maldición, solo Dios puede extender su mano. Es una condición que trae adormecimiento espiritual y trae sequedad, una sequedad espantosa. ¿Por qué? Porque es muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando se le abre puerta a los pecados de inmoralidad, es tremendo. Uno puede decir, es que el remanente de Dios, ya los escogidos, ya no padecen de pecados de inmoralidad. Perdón, pero la palabra de Dios lo dice que sí. Aún hay pueblo remanente. Por eso este capítulo 13 no solo habla de permanecer, sino que también habla del permanecer en medio de una apostasía y en medio de una rebelión. Vemos en este tiempo cómo la apostasía se está apoderando del pueblo de Dios. Hay mucho pueblo que está apostatando contra Dios. Vemos la condición del mundo. En este tiempo de pandemia, mucho pueblo de Dios ha apostatado, se ha alejado contra Dios. Recordemos también, tenemos que enfatizar que hay una apostasía reversible y la apostasía que es irreversible. Pero bueno, ese es otro tema. Pero vemos cómo mucho pueblo de Dios se ha alejado de Dios y se ha ido detrás de ¿qué? De sus deseos. De sus deseos, va detrás de lo que su corazón le dice y le dicta. Entonces allí es donde se aprovecha este enemigo Moab, que toma control de los deseos. Y vemos cómo el dios de los moabitas, que llamaba Quemos, su dios significa subyugar. Este espíritu o este enemigo del pueblo de Dios lo que quiere es subyugar al pueblo de Dios de tal manera de evitarle que el remanente de Dios permanezca en Cristo. Ese es el fin, que no permanezca. ¿Y cómo lo hace? Subyugándolo por medio de sus propios deseos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ya hemos hablado, pero es importante decirlo, que cuando hay estos deseos carnales que luchan contra el espíritu, dice la palabra de Dios que el enemigo trae otro espíritu que se llama el espíritu de culpa. Y este espíritu de culpa, al estar sometido la persona a los deseos sexuales y de toda inmundicia, dice que trae esta culpabilidad de tal manera que muchos no pueden levantarse. Y esto es lo que ahorita está viviendo el pueblo de Dios. No podemos cerrar los ojos al ver que aún el remanente de Dios está siendo
contaminado por medio del espíritu moabita, del espíritu de la perversión. Se ha visto cómo estamos hablando de los escogidos de Dios, ni siquiera estamos hablando de gente recién convertida, pequeñitos en la fe. Estamos hablando de personas que han alcanzado un grado de madurez y se está viendo inmundicia. Aún hay mucho pueblo está practicando la pornografía. Está practicando aún la masturbación, muchos pecados inmundos que se están practicando en medio del pueblo de Dios, en medio del remanente. Son pecados que traen culpa al corazón, y esa culpa evita en muchos casos permanecer, el levantarse, hace que el pueblo se desvíe, porque la culpa los evita, les inyecta aquella que no son merecedores, que son indignos, que con qué cara se van a presentar delante de Dios, y trae al corazón muerte, esa separación de parte de Dios. Por eso el Señor nos habla en 1 Corintios 10, dice que no caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, dice, hablando del pueblo de Israel, por los cuales, dice, en un solo día murieron 23,000. Recordemos, hermanos, una cosa muy importante. Este enemigo solo puede ser muerto por una espada de dos filos. Recordemos al juez Ahod. En Jueces capítulo 3, verso del 12 al 30, cuenta la historia de Ahod, cómo este hombre tomó un puñal de dos filos y mató. Se lo metió en los intestinos al rey moabita, de manera que le sacó toda la inmundicia de sus heces, dice la palabra de Dios, porque es necesario que la palabra de Dios penetre y rompa y saque la basura y la inmundicia que está provocando al pueblo de Dios. Solo el poder extraordinario de la palabra de Dios puede cortar este enemigo moabita y sacar la podredumbre que éste acarrea. La palabra de Dios vivifica, sacando la muerte, saca la muerte y la maldición de aquel que ha tomado la decisión de permanecer fiel al Señor. El hecho de que usted, como hijo de Dios, tenga deseos que muchas veces no puede controlar, eso no lo hace de una persona diferente a los demás, porque los deseos de la carne son enemigos con los que luchamos a diario. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios es el arma por excelencia para destruir, porque la palabra de Dios corta el pecado y corta la inmundicia, vivifica al que está metido en muerte y rompe la maldición. Cuando el Hijo de Dios decide permanecer y mantenerse fiel al Señor, limpia nuestro camino. La palabra de Dios es tan poderosa que limpia nuestros caminos, quita el oprobio de nuestro corazón y evita que pequemos contra Dios, trayendo temor de Jehová. La palabra de Dios trae ese temor santo que nos evita pecar contra Dios, que nos empodera para que nosotros peleemos contra esos deseos y ganamos y obtengamos la victoria, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Trae guianza, la palabra de Dios nos guía y nos da sabiduría y nos da entendimiento para saber cómo pelear contra el enemigo. Trae entendimiento para considerar nuestros caminos y volver nuestros pies al camino de Dios. Si en este momento alguien está pasando por una situación similar, esto no es para quedarse tirado, esto es para saber que Dios ha determinado que su palabra, que es la espada de dos filos, para enderezar el camino, para volver los pies a la senda de la vida. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:22 que la palabra es vida para los que lo hallan y medicina para todo su cuerpo. Entonces vemos lo que
lo único que puede destruir al espíritu moabita, a nuestros enemigos moabitas en nuestra vida es la palabra. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que la palabra debe abundar en nuestro corazón. Es sumamente importante que así como nosotros alimentamos a nuestro cuerpo 3 veces, algunos hasta 5 veces al día, de la misma manera nosotros alimentemos con la palabra de Dios a nuestro hombre interior, al hombre nuevo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para que el hombre viejo, su fin, Dios ya determinó que el hombre viejo no puede ser restaurado. El hombre viejo tiene que ser muerto, tiene que ser destruido. Entonces, cuando nosotros alimentamos al hombre nuevo por medio de la palabra, el hombre viejo tiene que morir, tiene que volverse raquítico y pierde poder en nosotros y en nuestros miembros. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no presentemos nuestros miembros al pecado, sabiendo que ese viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Ya no debemos nosotros prestar nuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado, porque el pecado ya no se tiene que enseñorear de nosotros, porque ya hemos muerto al pecado y hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Es importante que la santidad sea nuestra meta. Que entendamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de los moabitas, de los amonitas. Los amonitas fueron los responsables por los sacrificios de niños que eran pasados por fuego y eran dedicados a su dios Moloc, que era un ídolo abominable, dice la palabra de Dios. Moloc significa rey. ¿Por qué? Porque se quiere enseñorear. Este exigía que los niños fueran pasados por fuego para su placer. Imagínense esto. Este enemigo quiere no solamente la vida de nuestro linaje, quiere enseñorearse de nuestro linaje por medio de las maldiciones, tomando derechos que no le corresponden sobre nuestra herencia. En tiempos de los jueces, los amonitas querían tomar territorio que Dios ya le había dado al pueblo de Israel, y ellos querían quitarle la herencia que por derecho Dios le había dado. Pero vemos cómo la palabra de Dios dice que Jefté fue un juez que no se dejó dominar por los amonitas, sino que les hizo la guerra y no permitió que ellos se apoderaran de la herencia. En tiempos de Saúl, los amonitas también querían apoderarse. Entonces vemos cómo aún en tiempos de Saúl, los amonitas querían apoderarse del derecho que ellos tenían y cómo lo hicieron. Querían someter a los de Galaad, porque estos querían tener alianzas con los amonitas. Miren qué peligro. Estos de Galaad querían hacer alianza con los amonitas. ¿Y qué cree que los amonitas querían exigirle a cambio de esa alianza? Que se sacaran el ojo derecho. Hacer alianza con este enemigo trae ceguera parcial que evita evidenciarlo para ponerle un alto. Si un hijo de Dios, un escogido de Dios, quiere y permite hacer alianzas con este enemigo, créame, le va a quitar el ojo derecho, le va a quitar la posibilidad de detenerlo cuando él venga con todo para destruir su linaje. Un comentarista bíblico hace referencia a que esto era una costumbre que usaban para inutilizar a los hombres de guerra, para que ya los inutilizaban, para que ya no fueran parte del ejército, dejaban de ser guerreros. Miren qué tremendo. ¿Cuál es el fin de este enemigo? Quiere inutilizar a los escogidos de Dios. ¿Para qué? Para que no le pongan un alto, para que no puedan pelear ni guerrear. Y así él toma derecho y se enseñorea del linaje, señorea de nuestros hijos o de lo que la herencia que Dios nos ha dado.
Una de las razones por la cual Dios juzgó a los amonitas es que ellos les abrían los vientres a las mujeres que estaban encinta de sus enemigos. Eso lo habla en Amós 1:13. Este enemigo amonita tiene entre sus propósitos evitar que todo aquel que ha sido engendrado nazca. Y si ya nacieron, quiere destruirlos cuando son niños. Miren qué tremendo. De veras que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la herencia que Dios nos ha dado. Y orar, clamar al Señor para que todo aquel que ha sido engendrado nazca en el Espíritu, nazca del agua y del Espíritu. Tenemos que clamar y pelear. Nosotros que no hemos permitido que este enemigo nos saque el ojo derecho, tenemos que pelear y guerrear. ¿Por qué? Porque él anda buscando que aquellos que han sido engendrados no nazcan. Miren qué peligro, porque el Señor nos manda a engendrar hijos para que por el Espíritu nazcan, pero este enemigo, uno de sus propósitos es evitarlo y lo saca, rompe los vientres, evita. Por eso el aborto es un pecado tremendo generado por este espíritu inmundo que está dominando al mundo entero. Pero en los escogidos de Dios quiere venir a destruir a aquellos que nosotros hemos engendrado. Esta aplicación puede ser en lo físico, en lo natural. Pueden ser nuestros hijos, nuestra familia que nosotros estamos engendrando en el Señor para el reino de Dios. También puede ser aquellos a que nosotros les damos la palabra que estamos engendrando. Este enemigo viene para destruir lo que está engendrado, para que muera. Es un enemigo del nacimiento, el nuevo nacimiento en Cristo. Estos dos enemigos son terribles del pueblo de Dios. Deben ser quitados del remanente para que sea fiel. Aún hoy en día prevalecen fuertemente y son sumamente peligrosos, los cuales deben ser cortados inmediatamente, sin tregua alguna. Salomón cohabitó con ellos y llegó a levantar altar para ellos. Estos enemigos no los podemos dejar entre nosotros. Los tenemos que sacar y cortar. Tenemos que separarnos, tenemos que caminar hacia la santidad y sacarlos de nuestra vida. Todo tipo de idolatría, todo tipo de inmundicia, todo tipo de pactos, todo tipo de contaminación, todo tipo de ¿cómo se dice eso? De hacer pactos con nuestros enemigos, o sea, pactos, hacer uniones con quien no corresponde hacer. Es importante la sabiduría de Dios, el permanecer en Dios es el arma que Dios o la demanda que Dios está haciendo a los escogidos de Dios. Y eso lo vemos que Salomón cohabitó con ellos y levantó altar a estos dioses y sacrificó para ellos en Primera de Reyes 11:7. Pero el remanente que de Dios debe ser al estilo David, no al estilo Salomón, sino al estilo David, porque dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 18:2 que David los venció y los hizo siervos y tributarios. Ellos tenían que devolver todo lo que habían robado. El Hijo de Dios, el remanente de Dios, tiene que vencer, tiene que vivir al estilo David, un hombre de Dios que era conforme a su corazón, mientras que Salomón era un hombre sensual que se dejaba llevar por sus sentidos. Él amó a tantas mujeres y estas mujeres lo hicieron pecar contra Dios al grado de que él sacrificó tanto a los dioses de los moabitas como los amonitas. Pero hay una tremenda sentencia para estos dos enemigos del pueblo de Dios y específicamente del remanente de Dios, porque estamos hablando del remanente, de estos enemigos feroces del pueblo de Dios. Sofonías capítulo 2, verso 8 al 11, el Señor nos recuerda la sentencia de estos enemigos. Dice: yo he oído las
afrentas de Moab y los de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, porque dice, campo de ortigas y miga de sal y asolamiento perpetuo serán. El remanente de mi pueblo, escuchen, ¿quiénes son los que lo van a vencer? El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. ¿Quién es el que va a pelear y quiénes son los que vencen a los moabitas y a los amonitas? El remanente de Dios. Esto les vendrá, dice, por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Han prevalecido tanto en el pueblo de Dios, pero por eso el Señor ya determinó su sentencia, porque con qué soberbia se han metido, se han atrevido a tomar derechos en los escogidos de Dios, en el remanente de Dios. Dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Gloria al Señor, de verdad, esta es una palabra extraordinaria, es una palabra que nos llena de aliento, que nos llena de esperanza y nos llena de poder para seguir peleando y para tomar la espada del Espíritu y vencer a estos enemigos que se quieren apropiar de nuestra herencia, de nuestros derechos, aún de nuestra vida y quieren robarnos. Quieren robarnos la bendición del Señor y quieren meternos en la maldición. La búsqueda y la sujeción y la adoración a Dios son armas poderosas contra estos enemigos. Hacia el fin del reinado del rey Josafat, estos moabitas junto con los amonitas invadieron Judá. Sin embargo, Dios hizo que se destruyeran unos a otros, de modo que Josafat, rey de Judá, solo tuvo que adorar a Dios, esperar en él y es recoger despojos. Esto es muy importante. El escogido de Dios que se mete a la búsqueda constante del Señor, a la sujeción de la palabra de Dios, que se somete a Dios, que se somete al Espíritu Santo y adora constantemente a Dios por medio del Espíritu Santo. Es increíble cómo Dios pelea. Cuando usted se da cuenta, es Dios el que ha destruido a los moabitas y a los amonitas en su vida, en su familia, en su linaje. ¿Por qué? Porque usted se ocupó de buscar a Dios, de sujetarse a su palabra, de adorar a Dios, y Dios se encarga de sus enemigos. Y luego, ¿qué queda? Recoger despojos, así como lo hizo el rey Josafat y el pueblo de Israel en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. Por esta razón, solo los maduros, los que han alcanzado cierto grado de madurez, son capaces de cortar a estos enemigos y hacerles frente. Además, como dijimos, la bendición de recoger despojos. Empuñar la espada del Espíritu es proclamar la palabra de Dios. Es testificar la obra poderosa que la sangre de Jesucristo ha hecho en nosotros. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes? Los escogidos, los que han llegado a ser fieles. Dice que ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa? Que es un pueblo que ya no está buscando los deseos de su corazón, sino que se ha negado a sus propios deseos y busca hacer la voluntad de Dios. Tomar la espada al estilo Ahod. Recordemos, Ahod, el juez que mató al rey moabita. Ahod significa unidos, es tomar unida la sangre de Cristo y la palabra de su testimonio hecha vida en nosotros para vencer. Porque es la palabra del testimonio de Cristo en nosotros la que nos llena del poder para vencer.
Cuando la palabra de Dios se hace rema en nuestra vida, es poder de Dios contra el enemigo. La palabra de Dios debe crecer en nosotros en revelación y prevalecer poderosamente contra el enemigo. Jesús usó siempre la expresión contra el enemigo, escrito está. Y creo que debe ser una expresión que debe ser proclamada por el remanente, en los que la palabra de Dios ha sido revelada, en aquellos que han sido enriquecidos por ellos y alimentados por el pan del lugar santo. Primera de Corintios 1 del 5 al 8 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Jesús, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿El testimonio de quién? De Cristo es el que tiene que ser confirmado en nosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Miren qué tremendo, es precioso esto. Es cuando nosotros tomamos la sangre de Cristo y el testimonio, la palabra de su testimonio, esto es poderoso en nosotros, somos enriquecidos. Y dice la palabra, escrito está, no nos hace falta ningún don. Todos los dones del Espíritu deberían estar activos en nosotros, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. El Señor, cuando nosotros tomamos la sangre de Cristo y el testimonio de su palabra, Él nos confirma hasta el fin. Eso hace que nosotros permanezcamos, no solo hace que venzamos contra el enemigo, sino que nos confirma. ¿Para qué? Para santificarnos y para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se manifieste, vamos a estar irreprensibles, pero solo el estar confirmados en la sangre de Cristo y en las palabras de su testimonio, podemos nosotros llegar a este nivel que nosotros deseamos. Este pueblo, en este momento, en Nehemías 13, del que estamos hablando, entendió la necesidad de la purificación o la santificación completa. Era necesario que fueran separados de toda contaminación del enemigo. Esa santificación debe ser radical en nosotros. Ya llegamos a un punto donde tenemos que ser radicales con el pecado. Tenemos que ser radicales con la contaminación. No debemos permitirle en nosotros ni ceder ni un tantito, porque vemos cómo estos enemigos se enseñorean. Y si usted quiere hacer alianza con ellos, seguro le sacan el ojo, pero para hacerla débil. La ceguera que el enemigo quiere provocar, si usted le da una entradita, el enemigo le va a sacar el ojo para hacerla débil, para evitar que usted se convierta en un guerrero o una guerrera de Dios. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando el Hijo de Dios no permite que el enemigo le saque el ojo, sino que todo lo contrario, estando en Cristo, el sacarnos el ojo derecho, eso se vuelve una fortaleza en nosotros. Miren qué tremendo. El enemigo quiere, cuando nosotros hacemos alianza con ellos, él viene y quiere sacarnos el ojo derecho para hacernos débiles y para hacernos esclavos de él. Pero cuando nosotros no se lo permitimos al enemigo, sino que nosotros mismos, como escogidos de Dios, nos sacamos ese ojo derecho que nos hace caer, se vuelve una fortaleza en nosotros. Jesús lo dijo en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pero ¿quién lo tiene que sacar? ¿Usted o el enemigo? Si usted le da el cuchillo al enemigo para que se lo saque, él lo va a hacer débil y lo va a hacer su esclavo. Pero si usted toma la determinación, los escogidos de Dios toman la determinación de sacárselo con su propia mano y echarlo fuera, ese ojo derecho que lo está contaminando, ese ojo derecho que lo está haciendo pecar contra Dios, y se lo saca y lo echa de ti, dice, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No sea que ese ojo derecho que usted no se lo quiere sacar, haga de que todo su cuerpo sea echado al infierno. Es tremendo, porque si este enemigo se apoderan de su vida, puede entrar el Hijo de Dios, puede entrar en una apostasía irreversible. Y cuando se da esa apostasía irreversible, no hay vuelta atrás, la misma palabra lo dice. No hay vuelta atrás, y esto es lo que habla Jesús. Nuestro Señor habla de que si el ojo derecho nos es ocasión de caer, nosotros tenemos que sacarlo, porque estamos llamados, es una demanda de Dios hacia nosotros a la santificación. Es mejor entrar sin un miembro al cielo y no que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno por culpa del pecado y la contaminación. Es una demanda de parte de Dios. Y el propósito de permanecer, que nosotros no permitamos a estos enemigos, le hagamos guerra y los saquemos de nuestra vida, es que nosotros permanezcamos y llevemos mucho fruto. Juan capítulo 15, verso 5 dice el Señor: yo soy la vid. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, ¿en qué consta permanecer? Permanecer es estar nosotros en Él y Él en nosotros. Miren esto, Él en nosotros y nosotros en Él. Esto nos lleva a tener mucho, no solo llevar más fruto. Ya se supone que cuando nosotros llevamos más fruto, eso nos da la capacidad para permanecer en Él. Y cuando nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces nos lleva a dar mucho fruto. Y eso estamos hablando de fructificación. La permanencia en el Señor, permanecer en el Señor por medio de la santidad es, como les digo, la demanda para el remanente del pueblo de Dios. Es pueblo que ya ha pasado la limpieza y ahora la demanda de Dios es que permanezca en la santidad para llevar fruto. Estos de los que estamos hablando, este remanente, este grupo que ha alcanzado madurez, son aquellos, representan que aquellos que están siendo madurados por Dios, están caminando a una madurez y han crecido. ¿Por qué? Porque este pueblo ha crecido en la edificación de los muros y de las puertas de su vida. Aquellos que ya ahora disfrutan de entrar al lugar santo. Estamos hablando de pueblo de Dios maduro que no se queda en el atrio. No es pueblo de atrio, es pueblo del lugar santo. Es pueblo que come del pan de la proposición. Es pueblo que come de esa palabra revelada. Es pueblo que goza de la luz que emana el candelabro de oro, del fuego del Espíritu, de las unciones del Espíritu Santo, de que derraman aceite, de que incienso en el lugar, en el altar del incienso. Estamos hablando de gente que está caminando hacia la madurez. Es la demanda para el remanente de Dios. La permanencia en el Señor, en su presencia, trae directamente la revelación para dar mucho fruto. Estamos hablando de ser fructíferos al 100 por 1. Y miren qué hermoso, porque aquí en este grupo hay sabiduría de Dios que está reservada para el remanente. El apóstol Pablo le escribía a los de Corintios, en su carta, en la primera carta, en el capítulo 2, donde él empieza a hablar y dice: yo llegué a ustedes con palabras sencillas porque ustedes resulta que me salieron carnales. Yo no puedo hablar sabiduría del cielo con ustedes. Tuve que venir con palabras suaves, con palabras sencillas, con leche, porque ustedes eran unos carnales. Pero eso no significa, dijo el apóstol Pablo, de que no hablemos sabiduría con los que han alcanzado madurez. ¿Se dan cuenta? Con aquellos que han alcanzado madurez se habla sabiduría, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire esto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esto me encanta. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Miren qué bendición es permanecer en el Señor. Hay bendición extraordinaria. ¿Sabe qué? Yo antes había entendido eso lo digo por mí, había entendido que esto que dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, que son preparadas para los que aman. Yo pensé, error mío, pensé, por ahí que nos falta entendimiento, pensé que era para el tiempo de futuro, un tiempo futuro, pero no. Esto es para hoy. Esto es para los escogidos. Esto dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios la reveló, o sea, está siendo revelada ¿a quiénes? A los que alcanzan la madurez, a los del remanente, a los que le hacen la lucha al enemigo, a los que no permiten. Y a los moabitas, a los amonitas, a los que buscan la santidad. Miren qué lindo. Yo dije, wow, Señor, yo pensé que esto era futuro. Esto es para hoy. Porque el Espíritu, dice Dios, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Será que sabemos lo que Dios nos ha concedido? ¿Es el deseo de Dios que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido? Cosas que ojo no vio, cosas que oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, Dios tiene preparadas para hoy. No para un futuro, son para hoy. Dice que Él nos los ha concedido a nosotros. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Qué lindo! Y termina este verso diciendo, nosotros, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué bendición es saber que hay tremendo galardón en permanecer, en echar fuera a los moabitas, en separarnos de los amonitas, echarlos de nuestra vida? Es importante, hermanas y hermanos que me escuchan, de verdad, necesitamos santidad, necesitamos nosotros que anhelamos ser de este grupo remanente, de este remanente fiel, que el grupo que entra al lugar santo, que experimenta la revelación profunda de lo que es el pan de Dios, ese pan de la proposición, el pueblo que está experimentando la luz del candelabro, que estamos siendo alimentados. Me incluyo porque yo anhelo, yo le decía al Señor anoche, Padre, yo quiero esto para hoy, para mí, yo quiero esta revelación, esta sabiduría que solo viene de lo alto, pero solo puede ser por medio del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu de Dios, cuando nosotros tenemos una relación constante con el Espíritu, es la única manera en que esta palabra se cumpla. Cosas que ojo no vio. ¿Acaso usted no anhela cosas que ojo no ha visto? ¿Acaso no anhela usted escuchar cosas que ningún oído ha escuchado? Ni siquiera cosas que han subido al corazón de ningún hombre.
Usted lo desea, yo lo deseo. Yo sé que usted también lo desea. Pero es importante la santidad. Necesitamos permanecer en Cristo. Recordemos lo que dijo el Señor, que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. O sea, son los salvos, son los que pelean, son los que se santifican, los que llegarán y permanecen hasta el fin. Esta es la demanda de hoy, la demanda del Espíritu hoy. El mensaje del Señor para nosotros es esto: permanecer en el Señor, permanecer, porque hay bendiciones extraordinarias. Estos son los despojos que el Señor tiene listos para nosotros cuando nosotros nos sometemos al Señor, nos sumergimos en su presencia. Hay despojos extraordinarios. ¿Qué despojos pensaba usted que el Señor tenía? Aquí están. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. Sabiduría del cielo, sabiduría oculta, dice el apóstol Pablo, está disponible para usted y para mí, perdón. Y si usted ahí que me escucha, todavía no sabe lo que es experimentar estas bendiciones de Dios y anhela esta sabiduría oculta y anhela misterios de Dios, puede venir al Señor, buscando al Señor por medio de la santidad, por medio de Jesucristo. Solo la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio es el único medio con que nosotros podamos optar a la santidad, a la salvación primeramente y luego a la santidad producida por el Espíritu Santo en nosotros. Así es que si usted me escucha y no conoce al Señor, no sabe, no ha experimentado la bendición de la santidad y que anhela usted alejarse del pecado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted le entregue su corazón al Señor. Es el día de que usted le diga al Señor: yo quiero tu bendición. Yo no quiero maldición en mi vida. Quiero tu bendición. Quiero la vida y no la muerte. Quiero salvación de mi vida para mí, para mis hijos, para mi familia. La palabra es clara. El Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esta salvación solo es el inicio de un camino de fructificación, de un camino de bendición que Dios quiere darle. Por eso hoy es el día de salvación. Y si usted quiere, lo acompaño en una oración y dígale al Señor: Padre, reconozco que he pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. En este momento yo hoy me arrepiento de mis pecados y te pido a ti que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo anhelo ser salvo. Por favor, hazme tu hijo. Quiero que tú seas mi Padre. Te reconozco, Jesús, como el Hijo de Dios y creo en mi corazón que el Padre lo levantó de los muertos. Y dice la palabra de Dios que si tú reconoces esto, serás salvo. Y ahora dele gracias al Señor por la salvación que Dios le ha dado. Y busque al Señor, busque dónde congregarse, busque dónde pueda ser alimentado por esta palabra para que el Señor lo lleve de la salvación a la santidad y pueda recibir la bendición de Dios y la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Esto fue el estudio de hoy. Todos aquellos que no han escuchado, pues les insto a que escuchen el video y que lo vuelvan a escuchar. Amén. Dios les bendiga.